desarrollar lo que corresponde a enfermedad renal crónica. Hay una trilogía de enfermedades que ya le falta poco tramo para terminar. Nunca deben olvidar, ¿no? Hipertensión, diabetes, porque esto es una enfermedad olvidada, le llaman enfermedad invisible también. Y a los pacientes le llaman pacientes invisibles, porque el problema es que es un poco difícil diagnosticarla, ¿no? Porque hipertensión tiene tu paciente, van a estar en un puesto de salud, probablemente van a ser jefes de establecimientos 1-1, no han llevado salud pública los 4, ¿no? Okay. Bueno, ahí cuando lleven conmigo su grupo de 4 que son establecimientos de salud 1-2 que hay médico, pero que muchos de ellos no hay ambulancia, no hay laboratorio. Y ahí viene el problema, porque ¿cómo diagnosticas una enfermedad renal? Difícil. Y la hipertensión sí, pues toma la presión y está. Diabetes por ahí también, porque puedes usar una tira de hipotesis, de salud normal. El problema es con eso. Sin embargo, tienen, como pueden observar, una gran epidemiológicamente hablando, este problema de salud pública está ocupando más o menos el 10º lugar. Primero es cardiopatía isquémica, ya no se llama accidente cerebrovascular, ¿cómo se llama? Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad pulmonar obstructiva de POC, las infecciones de vías respiratorias inferiores, por ejemplo, neumonía, afecciones neonatales, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades diarreicas, diabetes mellitus y nefropatía. Esto es antes del COVID, estamos hablando de 2019. Y esta es la proyección, entonces lo mismo, más o menos se calcula para el puesto 16 de aquí hacia el 2040. Y a nivel global, a nivel mundial, la prevalencia es de 10 a 12. 10 a 12% es la prevalencia. ¿Qué prevalencia? No, para que como soy medio obsesivo, no quiero que se queden en el aire, que aprendan por la prevalencia. Es la incidencia que va en... No, el saque. Desde el saque. Nada que ver con incidencia, porque al contrario voy a preguntar qué prevalencia y qué incidencia. ¿Salud pública 3 ya llevaron? Tampoco. Hay 2. Están buenas las estrategias. Bueno, entonces están perdonados. Bueno, la prevalencia viene a ser igual, no me adelanto. La prevalencia viene a ser la pero vamos a poner dengue, ¿no? La cantidad de casos preexistentes y la cantidad de casos nuevos. Cuando escuches incidencia es la cantidad de casos nuevos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, digamos, informa que, en Lambayeque, que es una zona endémica para dengue, hay, por ejemplo, por dar un número, ¿no? Una incidencia de 25%. Significa que hay 25 casos nuevos. Prevalencia son los nuevos más los antiguos. O sea, ya todos los que tienen dengue. Ya hay la totalidad, pero cuando escuches incidencia solamente los casos nuevos. Entonces estamos hablando de la prevalencia de la enfermedad renal crónica a nivel mundial y esa, o sea, todos los casos, incluyen también los nuevos. Entonces, y acá viene el problema, ¿no? Miren esto que está pasando. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra, subdiagnóstico? Pero me sugiere algo, si de repente ven solamente el sub. El diagnóstico saben lo que es. Pero si están anteponiendo el sub, ¿qué les sugiere? Mal diagnosticado. No, mal diagnosticado. Mal registrado. Peor, mal registrado, porque peor es mal registrado, porque igual lo pierdes, ¿no? Es un paciente que es diabético, que tiene enfermedad renal crónica, que tiene hipertensión, y si no lo registras es como que no lo hubieras identificado.
El diagnóstico es eso, ¿no? Mal diagnosticado o peor, ¿no? Peor aún, que no ha sido diagnosticado. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre esto, hablamos de las personas invisibilizadas, de invisibles. O sea, pacientes que están andando por la calle, por ahí normal, y no saben que tienen una enfermedad renal crónica. Como es de larga data, al inicio no se van a dar cuenta. Pero de repente al tercer año, cuarto año empiezan con edema de tobillos, edema peritibial, y pueden pensar que es algo cardíaco, y ese es el diagnóstico, porque hay edema por riñón, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, pero hay edema cardíaco también. Uno de ellos amanece con las piernas hinchadas, con edema, perdón, y la otra en el transcurso del día. Pero bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, en el caso de, esta es la triada que les digo, ¿no? Hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. ¿La hipertensión puede producir enfermedad renal crónica? Sí. ¿La enfermedad renal crónica puede producir hipertensión? También. ¿La diabetes puede producir hipertensión? También. ¿La diabetes puede producir enfermedad renal crónica? Sí. O sea, entre ellos es una triada mortal realmente, ¿no? Puedes tener, por eso es que es importante que controles una de ellas. Si tienes hipertensión, tienes que controlarla, porque si no la controlas, puedes hacer en algún momento diabetes, o puedes desarrollar en algún momento enfermedad renal crónica. O si tienes diabetes, igual hay que controlar, sobre todo la diabetes es más difícil de controlarla que la hipertensión, y esto te puede conducir, aparte de las complicaciones mismas de la diabetes, aparte de ello, neuropatías, aparte de neuropatías, nefropatías, lo que quieras, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, e incluso enfermedad renal crónica. Entonces miren lo que está pasando. 3 de cada 10 personas, 3 no son diagnosticados, son hipertensos, pero no son diagnosticados. Se están andando por la calle como bombas de tiempo. ¿Por qué? Porque no se controlan, porque ya se acostumbraron a tener de repente dolor de cabeza, a tener rinitis, escotoma, ya se acostumbraron y piensan que es algo normal. En la diabetes, 4 de cada 10. Significa que de 10 pacientes diabéticos, 4 son invisibles, o sea, 4 no han sido identificados, no han sido diagnosticados. Y están yendo por la calle, comiendo su pan, comiendo harina, fideos, pastas, dulces, tortas, imagínense, pobre organismo. Y miren, ya pues, esta es la tabla, ¿no? De 10 pacientes que tienen enfermedad renal crónica, 9 son invisibles. O sea, 9 no han sido diagnosticados. Imagínense, van por la calle como bombito de tiempo. Claro, el problema de la enfermedad renal crónica, para mí, eso de ahí comienza el problema, ¿no? Que no inicia, no es un inicio abrupto, es un inicio insidioso, progresivo, que a veces te toman para que llegues a que tus pulmones tengan falla renal, primero uno, luego el otro, han pasado 20 años, por ejemplo. De hecho, es una enfermedad en personas grandes, sí. Ahorita que están jóvenes, quizás no, lo cual no significa que en algún momento no desarrollen. Recuerden, no se olviden nunca, que en medicina 1 más 1 no siempre es 2, puede ser 3, tranquilamente. O sea, todo es posible. Si les contara todo lo que he visto en mis 28 años de médico, entonces, por eso es importante que sepan esto. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió el mensaje, no? Por eso es importante el diagnóstico. Pues no se olviden cuando hagan su serum de estos pacientitos. Y no es tan complicado, ¿no? O sea, aparentemente, no, que no tengo laboratorio, doctor. Pues te las ingenias, ¿no? Pero algo tienes que hacer. Y bueno, igual seguimos con prevalencia mundial entre pacientes entre 65 y 64, 1 en 5 hombres, y en mujeres 1 en 4, más de 75, 2 en 5 y 3 en mujeres 3 en 5. Y bueno, acá algunos valores en cuanto a prevalencia. Obviamente, mientras más edad, más prevalencia, ¿no? Entonces, empezamos con, estamos viendo primero toda la parte de salud pública, la parte epidemiológica.
Entonces, estamos viendo que tiene primero una alta prevalencia, ya vimos, y la proyección es peor, ¿no? Esto va a seguir. Ahora, hay algunas patologías renales que son hereditarias, ¿no? O sea, peor todavía. Tienen más capacidad de genes hereditarios que la hipertensión, que la diabetes, que también tiene su componente hereditario. Pero aquí está el problema, ¿no? Un subdiagnóstico muy elevado, ¿no? De 10 pacientes, 9 no están diagnosticados. Por eso es que está cercano al 90%. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? La oportunidad de un manejo oportuno. Esos pacientes ya cuando se les detecte, es porque ya cuando un paciente te viene con las piernas, con edema ya pretibial, edema mayoral, pero de origen renal, porque también hay cardíaco, ya ese paciente ya tiene fallo renal de todas maneras. Es poco lo que puedes hacer. Entonces la idea es detectarlo al inicio. Ya saben que tiene una mayor mortalidad, sobre todo menores de 70, aunque parezca paradójico, cuando pasa la barrera de los 70, personas ya de 80, 85, 90 ya, si no lo han tenido antes, ya no lo van a tener. Así es nuestro organismo, es decir, el peligro está antes de los 70, más o menos yo diría desde los 40 hasta los 70, ¿no? 69, sí. Muy bien. Y acá tenemos, esta es una revista, dice GAPS de la enfermedad crónica en grupos de países de Banco Mundial. ¿Saben lo que es GAPS? ¿Sabe alguien qué es GAPS? GAPS es brecha. ¿Saben qué es brecha, no? La diferencia entre uno y otro. Entonces tenemos acá países de ingresos bajos, países de ingresos medios bajos, medios altos y altos. Denme un ejemplo de países de ingresos altos. Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien. De ingresos medios altos. China. China. Chile. O sea, ¿tú crees que Chile está mejor que nosotros? Chile es un país, no se conoce, es un país muy limpio, una cultura, nos supera a los chilenos en cultura. Que acá el peruano, pues, el peruano está con esa idea, disculpen la expresión, esa idea estúpida. No, la viveza criolla. Tú te vas a Estados Unidos, yo me acuerdo, yo estaba en febrero, estaban en Florida, Miami, increíble. Entonces, 3 de la mañana, me fui por ahí con unos colegas, el semáforo en rojo. ¿Tú crees que si se te ocurre, si quieres pasar el rojo? 3 de la mañana, que aquí los vivazos peruanos, pues. O sea, hay el respeto de las normas, del reglamento. Por eso es que nuestro pensamiento es subdesarrollado. Y por eso estamos como estamos, por eso nunca crecemos. Fuera de la corrupción, que todos lo ven. Entonces, por eso es que están desarrollados, porque su pensamiento solamente es respetar las normas, las leyes, que espero que sean ustedes. Ustedes son una nueva generación que yo creo que tranquilamente deben darse cuenta de los errores de mi generación y no repetir eso, pues, porque yo, como creo que le comenté a mi hija, yo le dije, mi hija está en 5º año, está terminando en San Martín, medicina. Y le digo, mira, mis expectativas están cifradas en ti, en tu generación, o sea, a través de ella, de la generación, como ustedes. Ustedes están en 5º, creo, también por ahí, ¿no? 5º año, menos, ¿no? Bueno, pero igual, ya están avanzando. No es algo aparte, ¿no? Pero es importante que la formación que damos, que brindamos, intentamos brindar, no solamente es académica, ¿no? Es humanizada, es ética, valores, que se han perdido. Hay crisis de valores actualmente, ¿no? Chicos de 14 años que ya son sicarios, ¿no? O sea, imagínense qué formación le están dando a sus padres, ¿no? La brecha en CAPS es mucho mayor cada vez. Por eso ni veo yo las noticias en la mañana, todos los días más. Digamos, un medio alto puede ser, por ejemplo, Brasil, ¿no? Medio bajo, ¿quién?
¿Nosotros dónde estamos? ¿Como bajos o como medio bajos? Medio. Aunque no lo crean, nuestra economía No falta que está bien posicionada en Latinoamérica, pero no por este gobierno, por supuesto, por gobiernos anteriores, más o menos con yo no soy toledista, pero con Toledo incluso el segundo gobierno de Alan García, ya poco a poco fueron haciendo bien las cosas, tampoco soy apologista. Pero claro, metieron todo en la mano, pues, ¿no? Y todos han terminado en la cárcel. Y falta ahora Dina Boluarte, ya felizmente el próximo año se larga. Entonces, ¿dónde se ubicarían ustedes? ¿Bajos o medio bajos? Medio bajos. Bajos, por ejemplo, el Congo, esos países de África, ahí sí hay extrema pobreza. Bueno, ¿qué es lo que mide este estudio? Que si los países como tal implementan programas para la detección de enfermedad renal crónica. Y increíblemente, mientras más subdesarrollado eres, miren, solamente 6%, poquísimo. En cambio en Perú 24 y en países altos 32%. No estamos tan mal. El problema es que sale el programa, pero de ahí a que lo implementes o lo ejecutes, esa es otra historia. El Ministerio de Salud se caracteriza por ser uno de los ministerios de toda Latinoamérica que tiene mayor cantidad de normas y también el mayor porcentaje de normas incumplidas, ¿no? Porque nunca se cumplen, están de adornos. Muy bien, vamos a ver si algo más interesante. Vamos a pasar a nuestro review anátomo, fisiológico, histológico, que deberían hacer ustedes, ¿no? No confío en ustedes. Mejor me aseguro. No sé. Mi hija me dice, papi, hija está viendo mis. Papi, pero también ya que estudie. No, le digo, hijita, no confío en ella. No confío en que no hacen la revisión. No aunque sea mal, aunque sea bueno. Macroscópicamente primero, pero más que macroscópico nos interesa microscópicamente, ¿no? Ya saben que está formada por una corteza, ¿cierto? Y por una médula. ¿Ok? Entonces vamos a tener acá las famosas pirámides, ¿cierto? En la médula y en las pirámides. Estas pirámides que pertenecen a la médula van a desembocar en los cálices. Primero cálices menores, por ejemplo acá hay 3, y esos 3 desembocan un cáliz mayor. Y los cálices mayores van a formar la pelvis renal. Y la pelvis ya pasa al uretra, los dos uretros, tanto en el riñón derecho como el riñón izquierdo, ¿cierto? Bueno, entre pirámide y pirámide la columna de Berlín, etcétera. Esa parte no vamos a detallar mucho. Pero sí, por ejemplo, saber qué función tiene el riñón. ¿Qué función tiene el riñón? A través de las pirámides renales, ahí en los glomérulos, la orina va a filtrar la orina, va a almacenar. Filtrar la orina. Escucha bien. No, filtrar los desechos de la sangre. Los desechos metabólicos a través de la orina se filtran, pero a través de la orina se van a utilizar. ¿Qué otra función tiene? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Logros? No sé, pues no deja escuchar eso, güey. Yo tampoco. La función hormonal. Es un órgano muy importante que se encarga de mantener la homeostasis del medio interno, que nuestro medio interno esté ok. Para ello, primero se encarga del equilibrio, de regular el equilibrio hidroelectrolítico, agua y solutos. Porque si tú no regulas el sodio, se va a juntar con el cloro, va a formar sal, la sal te va a elevar la presión. Y si el sodio pasa donde no debe pasar, va a jalar agua, porque el sodio no va solo, va con agua. Entonces,
tiene que regular este equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base. Ácido base. Porque también ya vamos a ver otra vez los túbulos renales, vamos a ver la capacidad de reabsorción, de secreción que tienen los túbulos renales hacia los glomérulos capilares, ¿no? Los capilares regulares. ¿No? Todo eso vamos a ver, entonces vamos a ver el juego que hacen. ¿No? Por ejemplo, si tienes una acidosis metabólica, ¿ok? Si tú tienes una acidosis metabólica, el riñón se va a encargar de regularla. Sí. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Cómo bajarías tú? ¿Cómo pensarías si fuera riñón? ¿Cómo bajas tú esa acidosis? Principalmente reteniendo sodio y agua y excretando ácidos. Ah, no, perdón. Claro, porque si el potasio con el... Acidosis. Está sobrando el hidrógeno. Por eso el potasio con el hidrógeno se excreta, pero se retiene sodio y Eliminas, más fácil, está Ya. complicado. Eliminas hidrógeno, claro. Nada más. Pero se va juntos con el potasio. Pues. Claro, acuérdate que el potasio es el ion intracelular, el ion intracelular más importante, ¿no? Ajá. Y el extracelular es el sodio. No, pero para que haga ese intercambio tiene que activarse esa bomba. Ya, bueno, también, pero no tanto por ahí, ¿no? Simplemente hidrógeno, liberas hidrógenos. Liberas hidrógenos por la orina, liberas hidrógenos. Estás bajando la cantidad de hidrógenos, por tanto, ¿qué va a pasar con el pH? Va a aumentar. Va a empezar ¿no? a No, poner. aumentar, claro. La idea no es que se vuelva alcalino, ¿no? La idea es que logre entre 7.35 y 7.45. De repente está en 7.32. Y le falta un poquito para llegar a la Igual, normalidad. porque también hay, en el túbulo proximal se reabsorbe también bicarbonato, ¿no? Así es. Para que haya un equilibrio. Esa es otra forma, ¿no? Puedes reabsorber bicarbonato para alcalinizarlo, digamos. Ujú. Pero la forma más rápida, siempre los mecanismos compensatorios buscan lo más rápido. Lo más rápido es libera hidrógeno y listo. Y una segunda opción, pero ya a más largo plazo, el otro. Así como la regulación que hay, que hemos visto, ¿se acuerdan de la hipertensión? A corto plazo y a largo Sí. plazo. A corto plazo, ¿cuál es? Vasoreceptores y los quimiorreceptores, y a largo plazo el Sistema sistema simpático y parasimpático, y a largo plazo sistema renina angiotensina aldosterona, igualito. Muy bien. Entonces ven, ya tienen la idea entonces que cómo es que regula el medio interno, equilibrio ácido básico, equilibrio hidroelectrolítico, también tiene función hormonal, la renina, ¿no? Sí, la renina. Eritropoyetina también, ¿qué más? Calciferol, etc. Vamos a ver cómo le entiendo. Bien. Bueno, y acá lo que quiero básicamente lo que quiero acá que comprendan es lo siguiente. ¿Se acuerdan de Gromero? Sí, pero vamos a ver, un poco acordarnos. Disculpen que estoy un poco, estaba una laringitis por la chela del domingo. Me he malogrado. Ha llegado un compadre de justo no quería tomar, quería estar tranquilo. La duraba hasta el lunes, ¿verdad? Bueno, eso no deben hacer, chicos. No dejen. Pero como eso es muy transversal, muy directo, no es perfecto. Bueno, entonces, lo que quiero que entiendan es que el glomérulo es como un ovillo, ¿no? Tiene la arteriola aferente, hace su ovillo y sale la deferente. Y eso al lado de la cápsula de Bowman, ¿no? Sí. Listo. ¿Estamos? Entonces, hay que recordar simplemente, y eso es lo que quiero que ubiquen bien, que todo esto al final proviene, todo este flujo sanguíneo proviene ¿de dónde? De las arterias renales. Que ya saben que a su vez proviene de dónde? De la arteria aorta abdominal, ¿cierto? Salen las dos arterias renales, van a seguir todo este recorrido, ¿no es cierto? Se van a dividir en segmentarias anteriores, posteriores, interloculares. Al final nos interesan estas chiquitas de acá. Estas de aquí, las interlobulares. Porque esas interlobulares, porque cada vez se están haciendo más pequeñas.
Esas al final son las que van a terminar en las arteriolas aferentes, no eferentes, aferentes. Entonces quiere decir que todo el flujo sanguíneo, con su propia presión, por supuesto, debe tener presión, ¿cierto? Si no, no circula. Con toda esa presión tiene que llegar ¿dónde? A la arteria aferente. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Luego empieza a hacer todo su ovillo y ahí es donde viene el proceso de filtración. Va a pasar hacia el espacio de bomba, a través de la cápsula de bomba, el espacio de bomba. Entonces, ese es un primer proceso que se llama filtración. Todo va a pasar por ahí. Y luego de eso, continúa su recorrido y sale ya por la arteriola eferente. La eferente ya tiene otra función distinta, ¿no? La eferente lo que va a hacer, se va a seguir subdividiendo ya en capilares, ¿cierto? ¿En qué capilares? Capilares glomerulares. Y estos capilares glomerulares van a estar de la mano, ¿con quién? Con los túbulos, porque lo va a acompañar hasta el final, para poder permitirle la reabsorción y la secreción. Si me conviene reabsorber, reabsorbo. Si me conviene eliminar, elimino, ¿no? Hago el juego para mi equilibrio ácido básico, dependiendo si tengo una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. Si me conviene, secreto bicarbonato y reabsorbo hidrógeno o al inverso, como sea. Entonces, pero logro a través de esta capacidad, esta propiedad que tiene el riñón, de poder regular al final nuestro medio interno. ¿Sí se entiende hasta acá? Sí. Muy bien. Esto es macroscópico, esto por el momento no nos interesa mucho, pero sí dónde estamos ubicados. Lo que sí quiero que entiendan es que los nefrón, que es la unidad funcional, nefrón o nefrona, ¿no? Está aprobado que sea cualquiera de los dos. Mayormente le llaman nefrona y a mí me gusta llamarlo nefrón. Así que voy a llamarlo nefrón. ¿El nefrón se ubica en la corteza o en la médula? A ver, ¿qué dicen? En los dos, ¿no? Ajá, porque corresponde al glomérulo y a los túbulos. Lo que sí es importante que sepan que el túbulo, ya lo vamos a recordar nuevamente, el túbulo, todo el asa de Henle y el túbulo colector después, tienen que llegar acá, al vértice de la pirámide, porque aquí nomás ya están drenando. Por supuesto que hay millones, ¿no? Porque hay 1 millón de nefrones o de nefronas en el derecho y 1 millón de nefronas en el izquierdo. Pero lo que hay que entender es que cada uno son independientes. Cada uno realiza su propia filtración. ¿Okay? De manera que al final la filtración glomerular viene a ser la sumatoria de todos estos 2 millones al final 1 más 1 es 2, 2 millones de nefrones. Cada uno es autónomo. Y lo digo sobre todo porque cuando hay patologías, vamos a ver acá un montón de patologías. De patologías que por ejemplo hay daño renal, vamos a poner acá. Entonces va a haber una zona de nefronas que no va a funcionar. Vamos a hablar en general 100%, ¿ya? Vamos a poner 100, vamos a hablar de números absolutos. ¿Qué cantidad? 100 litros, vamos a suponer 100 litros para 100 nefronas, ¿cierto? Si mueren 30, quedan 70. Pero la aorta sigue mandando lo que tiene que mandar, no regula nada, sigue mandando. Entonces se sobrecarga que a esas 70 tienen que asumir el flujo de las otras 30 y se produce una sobrecarga. Y ahí empiezan los problemas, porque todos tienen acá capacidad de reabsorción limitada, capacidad de secreción limitada también. ¿Ok? Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Muy bien, vamos a recordar entonces. Bueno, este es otro, lo mismo. Acá está. Nuestro famoso nefrón. Entonces tenemos acá sobre todo la parte tubular, ¿no? Como les decía, acá viene la arteriola aferente. Arteriola aferente. ¿De dónde proviene? Es importante que sepan de dónde proviene, para que se pueda entender bien cómo una hipertensión puede causar un problema renal. No lo va a causar por la eferente, lo va a causar por la aferente. ¿Ok?
¿Ok? Bien, aferente, glomérulo y está saliendo por la eferente. Pero acá hay un problema. Está tratando de buscar un gráfico mejor. Este me ha gustado mucho, pero es incompleto. Porque... acá no queda, ¿no? Esto en realidad va a acompañar a todo el túbulo. Lo va a estar acompañando. No lo deja. Para que pueda permitir el intercambio, según necesidad. O reabsorbo o secreto, o reabsorbo o secreto. El paso que va a haber del glomérulo hacia la cápsula de Bowman acá, de esta manera, ¿no es cierto? Este paso se llama filtración. Solo a ese nivel hablamos de filtración. Pero si hablamos de reabsorción y de secreción, es por ejemplo a este nivel. Vamos a poner este ejemplo. Si este es un paciente que tiene acidosis metabólica, entonces lo que hablábamos, por ejemplo, entonces puedes tranquilamente pasar, acá esta es la sangre está acá, este es el capilar. Significa que acá tengo mucho hidrógeno, ¿cierto? Entonces ese hidrógeno lo voy a reabsorber, no lo voy a secretar, lo secreto no. Pero si requiero, por ejemplo, bicarbonato, reabsorber, lo reabsorbo de acá, así. Siempre tomen como referencia el capilar glomerular. Es como cuando compran dólares, a veces es un problema, ¿no? Precio de venta, precio de compra te sale ahí, ¿no? Y a veces te equivocas porque tú vas a vender y te fijas en ti, que tú eres el que, tú lo ves desde tu perspectiva y no es desde tu perspectiva, es la perspectiva de quien se va a encargar de hacer la operación. Y tú dices, voy a comprar dólares, en realidad lo que está haciendo ese señor va a ser venderte dólares, ¿cierto? Y si tú quieres vender, él va a comprar. Entonces, compra y vende para ti. Pero no es lo que tú lees cuando te sale el precio de compra, precio de venta, es al inverso. Sí, se entiende más o menos lo que pienso. Igual acá. Tomas como referencia aquí la sangre del capilar glomerular. O el plasma, los valores plasmáticos del capilar glomerular. Entonces hablamos de acidosis porque tiene mucho hidrógeno allí. Si hablamos de reabsorción hacia el capilar glomerular. Si hablamos de secreción desde el capilar glomerular hacia el tubo. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió, no? Sí. Ok. Bien. Entonces tenemos la cápsula de Bowman y empezamos primero con esta primera porción. ¿Cómo se llama? Hay algunos textos que le llaman túbulo contorneado proximal, porque tiene algo de contorneado, pero mayormente viene simplemente túbulo proximal, que sería este de acá. Y luego empieza el lazo de Henle, que es todo esto de acá. El lazo de Henle tiene tres partes, ¿no? La primera, esta que es descendente, se llama rama descendente del asa de Henle. Rama delgada descendente del asa de Henle. Mientras que la ascendente tiene dos partes, una delgada y una gruesa. Rama delgada ascendente del asa de Henle y rama gruesa ascendente del asa de Henle. Y luego entras acá a ese sí túbulo contorneado distal hasta empezar acá ya con el túbulo colector. El túbulo colector se divide también en dos partes, a nivel de la corteza y a nivel medular. Pero a nivel medular se divide en un externo y un interno. El interno es la última porción, ya la que está prácticamente llegando hacia ¿dónde? Hacia la papila. Papila ya, el vértice de la papila, prácticamente ya ahí con el cáliz menor, ¿no? Donde está eliminando todo. Recuerden que cada nefrona forma su propia, vamos a decir, su propio volumen urinario, cada uno. Entonces se van sumando al final la cantidad que ya conocemos. ¿Ok? Después, eso lo vemos acá. Entonces, aquí es el juego que les digo. Esta es filtración del glomérulo hacia el espacio de Bowman. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso. Este de aquí, ¿qué será? En verde. Reabsorción. Reabsorción. Estás tomando como referencia. Aquí sí se ve, miren, todo el capilar glomerular, ¿no?
Y la secreción es al inverso. Capilar. Están enviando desde el capilar glomerular hacia el túbulo, es eliminado. Es lo mismo, entonces son 4 definiciones que son distintas. Filtración, reabsorción, Secreción. excreción Excreción. y secreción. Y excreción. De nuevo. Filtración, reabsorción, secreción y excreción. y excreción. Que son 4 funciones en lugares distintos. No te puedes equivocar y acá decirme, por ejemplo, filtración. No puedes decir acá filtración. O es reabsorción o es secreción. La filtración es solo acá y la excreción es ya lo que sale, el producto final. La orina en realidad, ¿no? Con sus distintos componentes. Bien, ahora, acá es importante que conozcamos también el famoso aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular no es otra cosa que un sistema, vamos a decir, un órgano especializado dentro de la misma nefrona que tiene función de osmoreceptor y quimioreceptor incluso. Entonces lo que va a detectar acá es cómo está la presión. La percusión. La presión, ¿qué presión? ¿Qué tipo de presión? Es la de renal, ¿no? ¿Qué presión? ¿Qué presión detecta? Hidrostática. Vamos por partes. ¿Quiénes lo conforman? Lo va a conformar la mácula densa. ¿Por qué le llaman mácula densa? Para empezar, esta de acá, primero vamos a ver dónde se ubica. Se va a ubicar exactamente entre las dos arterias, la eferente y la eferente, pero siempre dándole importancia a la aferente, sobre todo, a la aferente. ¿Ok? Luego tenemos acá en el túbulo contorneado proximal al inicio ya, la mácula densa. Se le llama mácula densa porque el epitelio que lo forma normalmente es cúbico, pero aquí es cilíndrico y es bien denso, o sea, están bien juntas estas células, este epitelio, y por eso se le llama mácula densa. Y este es el que tiene la función ¿de qué? De receptor. Osmoreceptor. Osmoreceptor. Entonces, miren, y aquí esta parte de acá viene a ser solamente el mesangial, la sustancia extramesangial. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo acá, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que acá haya demasiado sodio, mucho sodio. Estás eliminando mucho sodio. Solo, o si quieres, con cloruro. Porque como son polos opuestos, Uno se unen. Uno es un anión y el otro es un catión. Entonces, si se encuentran en el camino, por ejemplo acá, se van a unir y van a formar sal. Entonces, ¿qué pasa si detecta la mácula densa que hay mucho sodio? ¿Qué está pasando con ese organismo? ¿Lo resuelve? ¿Lo va a resolver? No, ¿qué está pasando primero? Primero tienes que analizar qué está pasando. Primero, hay una principal. La pregunta es puntual. ¿Por qué hay mucho sodio? ¿Qué está pasando? Porque hay mucha filtración. Mucha filtración. Ya, pero hay, digamos, hipertensión o hipotensión. En ese caso hay hipotensión. Un paciente, por ejemplo, chocado, y ya está de más de decirlo nuevamente, un estado de hiperperfusión, fuera de lo que ya hemos hablado del oxígeno y los nutrientes y el ácido láctico y todo lo que hemos hablado a nivel renal, lo que va a haber es que, después vamos a explicar los mecanismos, ¿ya? Pero el asunto es que va a haber sodio, se va a excretar sodio, demasiado sodio. Entonces, ¿por qué? Porque está el paciente hipotenso. Lo que hace para que actúe y se empiecen a dar los mecanismos de compensación, la mácula densa detecta y la ves inmediatamente ¿a quién? A las células. A la arteriola aferente sobre todo. La aferente tiene células que se llaman también yuxtaglomerulares y tienen la capacidad de ellas
empezar a activar lo que es la renina. Ujú. Y la renina, ya saben, lo convierte en angiotensinógeno en angiotensina. Y al final activa todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la finalidad de elevar la presión. Y ese es el primer mecanismo compensatorio que nosotros tenemos cuando un paciente está con un choque hipovolémico, le falta oxígeno, está hiperventilando, ¿no? Está hiperventilando. Pero a nivel metabólico, ¿qué está pasando? En su medio interno está pasando esto también. Por eso es que sube la presión. Porque sí sabemos que sube la presión, ¿no? Sabemos que un mecanismo compensatorio en un paciente chocado le tiene que subir la frecuencia respiratoria aumenta, está hiperventilando, pero la presión también compensatoriamente al inicio cae. Tú lo encuentras en un paciente con presión baja, pero empieza a ser mecanismo de compensación, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para intentar, recuerden siempre, el mecanismo de compensación, el que se dé, dura poco, se agota porque no hay energía y poco ATP. Muy bien, entonces lo que va a ocurrir es que se va a intentar de esta manera en elevar la presión arterial que está baja, ¿no? Entonces, eso es importante que se vaya conociendo. Eso es en cuanto a lo que es el aparato extraorbicular. No se olviden que sobre todo la arterial aferente, si ustedes revisan textos, en sí está formado por las dos arteriolas, la aferente y la eferente, pero sobre todo 80-90% es la aferente. Casi la eferente ni se cuenta, ¿no? Pero es importante que sí se conozca. Otro aspecto importante también acá que mencionar es acerca de la filtración misma, ¿no? Cuando se produce el proceso de la filtración, ¿qué es lo que va a pasar primero? Agua, 70% más o menos. 70% de agua y solutos. Por ejemplo, sodio, cloro. El orden me interesa. Bueno, vamos a poner potasio, ¿qué más? Cloro, ¿qué más? Bicarbonato. Antes, calcio, Calcio. ¿qué más? De los importantes. Magnesio también, sí. No tanto. De los importantes. Bicarbonato. Sodio, potasio, cloro, calcio. Ya vienen los sulfatos, bicarbonatos, etc. Todo ello. Pero también, ojo, proteínas. ¿Qué proteínas? ¿Pasan proteínas? ¿Qué pasa? Hay dos aspectos. Uno, el aspecto eléctrico, y dos, por el peso molecular. Muy pesado. Entonces, sin embargo, sí están pasando, en la filtración hablo, en la filtración van a pasar las proteínas de bajo peso molecular. Por ejemplo, los aminoácidos, como tal. Los aminoácidos ya están degradados, entonces ellos sí van a pasar. Doctor, pero no deben pasar, pero para eso está pues el túbulo contorneo proximal, que pasa, te escapaste, ven para acá, ¿no? Algo así. Pero también proteínas, solamente proteínas de bajo peso molecular. Por ejemplo, ¿quién más? Las inmunoglobulinas, ¿qué dicen? Porque es una proteína. Las inmunoglobulinas, ¿qué opinan? ¿Pasa o no pasa? Ahí serían las heparinas. ¿Qué dicen, chicos? No. Recuerden que las inmunoglobulinas están formadas, a ver, la que sea ya, una inmunoglobulina está formada por dos cadenas, las cadenas cortas o ligeras también le llaman, cadenas cortas y cadenas largas, ligeras o pesadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá hay dos de estas y dos de estas, o sea, cuatro, al final va a estar formada por cuatro cadenas, ¿no? Ligeras y las pesadas.
Entonces lo que ocurre es que normalmente, ¿quién forma las inmunoglobulinas? Las células plasmáticas. No, las células plasmáticas. Plasmocitos, células plasmáticas, que previamente han sido linfocitos B. Maduran, se convierten en células plasmáticas, eso lo hemos visto, ¿no? Y las células plasmáticas empiezan a producir eso. Pero debería, por ejemplo, producir, para que sea 50-50, 50 cadenas cortas y 50 pesadas. Y lo que ocurre es que siempre produce un exceso de las de acá. Por ejemplo, 120 y esas 20 están sobrando, van por ahí. Eso se le llama cadenas ligeras, libres, porque se quedan libres. O sea, no llegan a conformar inmunoglobulinas de inmunoglobulinas. ¿No? Entonces, cadenas cortas o cadenas ligeras de inmunoglobulinas libres. Estas sí pasan acá. Entonces, las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Esas, ojo con esto, solamente esas dos pueden pasar. Ahora, ¿pasará la albúmina? Ni de vaina, pues la albúmina es tremenda proteína recontra pesada. No pasa. No pasa en condiciones normales, pero en condiciones anormales sí. ¿Ok? ¿Pasa la glucosa? Tampoco. Tampoco. Solamente está pasando esto como excepción a la regla, y esto de acá. Pero luego, ¿qué es lo que inmediatamente todo esto que ha pasado va por acá? ¿No es cierto? Va por acá. Inmediatamente el túbulo contorneo proximal o el túbulo proximal lo va a reabsorber. Reabsorbe agua, sobre todo reabsorbe los solutos. Porque necesita el sodio, necesita el potasio, necesita el cloro, necesita el calcio. Y empieza a reabsorber todo a este nivel. Y el agua sí depende. Va a haber una zona solamente donde es impermeable, que es acá. Aquí el agua es impermeable y en las demás es permeable. Esa es la única zona donde el agua no se puede reabsorber, es impermeable. ¿Para qué? Para poder manejar, para poder concentrar solutos y de esta manera permitir que se dé el gradiente de presión. Es un tema de presión al que se maneja. Doctor, pero la descendente no era la permeable. Permeable, estoy hablando impermeable. Por eso la descendente es la permeable. Impermeable. Para generar, es que acuérdate que va a subir. Es que va a subir. Y si va a subir necesita presión o no. Claro, por esa razón. ¿Ya? Entonces va a haber todo este juego y vas a jugar, pues, ¿no? Ahora, la aldosterona, por ejemplo, normalmente actúa acá o en el distal, normalmente. ¿Y qué hace la aldosterona? ¿Cuál es la función? retener sodio y agua y Retener sodio, retienes agua, ¿para qué? Para aumentar la cantidad de volumen sanguíneo, elevar la presión con eso. También incluso juega acá la paratormona. La paratormona regula lo que es el calcio con el fósforo. Entonces, si por ahí pierdes calcio, que también es necesario, igualmente, ¿no? Actúa la paratormona. Muy bien, creo que se está entendiendo. Estamos bien hasta acá, ¿no? Doctor, una consulta. Dime. Con respecto a la renina, que es una hormona que se sintetiza y dice que va a causar vasoconstricción, pero ¿a qué arterio la va a actuar? ¿En la frente o en el frente? ¿Por qué? ¿Cuál crees tú? Pues a ver, vamos a hacerlo en grande. En el frente, pero la verdad que no sé por qué. La renina que va a causar vasoconstricción. Dice que no. Tienes acá la aferente, vamos a hacerlo un poco más grande, ¿ya? Tienes la aferente y empieza ya, bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? El glomérulo. Acá está la cápsula de goma, por acá sale la aferente, ¿está bien? Aferente. Si tú quieres aumentar la presión el aferente. acá, tienes que hacer vasoconstricción acá, pues. Claro. ¿Sí?
para que ya no haya facilidad, aumente la resistencia vascular periférica de los glomérulos capilares y de esta manera ya al haber resistencia va a aumentar la presión a ese nivel. Por eso es importante que sepas a qué nivel juegas, ¿no? Si quieres lo contrario, más bien vasodilatas, al revés. Y es al final, como ven, por eso es importante que conozcan la anatomía, la histología, la fisiología, para que vean que al final todo es un juego. ¿Y ahora sí entendiste? Doctor, y no solo reduciría el flujo sanguíneo, sino también la filtración, porque está haciendo la vasoconstricción y evita que la arterial referente siga filtrando por toda el asa. Al inicio. Pero recuerden siempre, pasa algo, paso 1, inmediatamente mecanismo compensatorio. Entonces, una cosa es al inicio y otra cosa es después que ya se produzca ya un mecanismo compensatorio que va a intentar cambiarlo todo. Si tú ves un paciente, actúa el sistema renina-angiotensina de aldosterona, un paciente hipotenso, por lo que fuere, actúa a ese nivel, pero es un mecanismo compensatorio. Inicialmente no ha estado así. Entonces tú tienes que ver el estado inicial y el estado que se encuentra cuando ya hay mecanismo compensatorio. Tengan cuidado con eso, ¿no? O sea, cuando se da el mecanismo compensatorio y a través del mecanismo compensatorio, ¿qué es lo que se va a producir? Como lo que hemos mencionado aquí con la arteria referente. Solo cuando actúa la renina, cuando está activada, pero en condiciones normales no, porque todos tienen su resistencia vascular normal, la que tiene que ofrecer de todas maneras. Acá, para que pueda pasar la sangre de la arterial aferente y pasar por la eferente, va a haber su resistencia vascular de todas maneras, ¿cierto? Sin necesidad que actúe la renina o actuando la renina necesariamente. Por gradiente de presión, nada más. Tiene que haber gradiente de presión. ¿Y quién lo da? La resistencia vascular que va a dar, que ofrece en este caso la arterial eferente. Los vasos en general, esto también tiene su propia presión, por supuesto. Acá lo mismo, que estamos viendo lo mismo. Un ejemplo, cogemos en la médula y estamos viendo un glomérulo. Lo importante es que hasta dónde está llegando, ¿no? Siempre va a llegar hasta acá. Creo que acá no. Acá creo que está. Ahora, esto de aquí, también existe lo que se llama la barrera de filtración glomerular, que es importante que la conozcan. Pero para eso hay que recordar un poco cuáles son las partes de esta barrera. ¿Cuáles son las partes de la barrera glomerular? Podocitos, células endoteliales. Ya, ¿cuáles son? Podocitos, las células Eso al final. endoteliales. Son 3 capas. La membrana basal. Membrana basal. Glomerular. Los capilares fenestrados. No, despacio. Membrana Ya uno. Los capilares fenestrados. Capilares fenestrados y podocitos. Perfecto. ¿Cuál es la primera? Membrana. La membrana. ¿Cuál tiene más capacidad de permeabilidad? La membrana primero. La membrana como que deja pasar, no todo, pero es más permeable. Menos permeable es la glomerular y mucho menos permeable los podocitos. Los podocitos incluso tienen como las fenestradas, las están rodeando para regular un poco. Esto no es un vaso, ¿no? Lo que quiero que entiendan es esta imagen. No sé si, ¿qué es para ti esto? ¿Eso es un vaso? ¿Qué es? Quiero que me lo interpretes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Ahora lo niegas. Ahora lo niegas. ¿Cómo te llamas? Ya, Daniel, quiero primero que me interpreten, a partir de ese conocimiento de la barrera que hemos hablado, de filtración glomerular, quiero que me expliques qué es esto. Porque pareciera un vaso, ¿no? El día lunes presenté esto y algunos pensaban que era un vaso, no era un vaso.
que estaba la luz del vaso y todo el rollo, y no, nada que ver. Entonces quiero que alguien me explique qué es lo que ve. Doctor, pues, A ver. bueno, si Gibby no- levantó la mano. ¿Alguien? Bien, Gibby. A ver, Gibby. Muy bien. no lo rodea. Exacto. Bravo, aplauso. ¿Qué vas a complementar? Lo mismo. Sí. ¿Alguien más? Nada más, eso es todo. Por 38. Ya, entonces efectivamente, ¿no? Lo que ha hecho Giving es perfecto, ¿no? Esto que está acá no es la luz, no es que esto sea una arteria y que esta es la luz de la arteria, no. Está más o menos como refiere Giving, como que lo está envolviendo. No es que lo esté envolviendo en realidad, sino que es un corte sagital. Al hacer el corte sagital se ve por fuera obviamente el vaso, el glomerular capilar, y por dentro van a ver el túbulo contorneado, que pudiera estar de repente proximal, el distal, por ahí si quieren el asa de Henle, la parte que quieran. Lo importante es que esto es un túbulo renal. Hablamos de un túbulo renal. Y aquí vamos a ver entonces cuál es la membrana, cuál de esto es la membrana. Repítame en las partes. Membrana basal glomerular, las capilares fenestradas de los ojos. Ya, a ver, Lourdes. Come on. A ver, no, que quiero estar tranquilo, que hoy día quiero dormir tranquilo, quiero saber que realmente Gibby está. A ver, no la cabeza. ¿Sería esta? pero bonito, pon Hoy te veo medio desmotivada, no sé qué, estás con enamorados. No sé. ¿Tienes un novio? ¿Tu video visto? Sería esta de acá. Ya. La membrana basal glomerular. Correcto, si quieres. Membrana basal Ya. glomerular. Ay, no sé, está borrando. Está borrando. ¿Qué es eso? Membrana basal glomerular. Muy bien. No sé, se borra eso. Pero es esta de acá, Ya, no bueno, lo ok, que rodea. ya, listo, ¿qué más? Ya, esto. ¿Quién sigue? Los capilares fenestrados, Ya. que vendrían a ser estos de acá. Exacto. Y estos de acá que rodean los capilares son los podocitos. ¿Se entendió? Un aplauso para su compañero. Muy bien, perfecto. Súper sencillo. Entonces, fácil. Acá lo mismo, pero traten de interpretar bien, ¿no? Arterial. Esto está mal, esto que está acá la flecha, no quiere decir que el flujo vaya así, ¿no? Y esto sí está bien, coincide. Pero la intención de quien ha hecho este gráfico es de mencionar que esto es la arteriola aferente. Pero puede traer confusión que la sangre esté yendo así. Yo pues doctor, pero no que era al revés. No es que sea, es tal cual. Lo que está haciendo es señalando que esto es la arteriola aferente. No que esté yendo la sangre así. Acá sí coincide, que es la eferente y justo la sangre va así. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el aparato glomerular, vamos a tener la mácula densa. ¿Qué era la mácula densa, Gibby? Regula lo que es la, ¿Qué es? ¿Cómo se forma los 50? la arteriola, o sea, está en lo que es el túbulo contorneado distal, forma lo que es el aparato glomerular. Porque Con no- la densa, las células glomerulares. Células del mismo nombre, células juxtaglomerulares, ¿cierto? Y regulan lo que es los electrolitos. No, pero yo te pregunté por la mácula. No por las células juxtaglomerulares. No, es el aparato glomerular. Sí, no, pero yo te pregunto de la mácula. Él dice que Ha es contestado bien, pero otra cosa. homorregular. Por la mácula no. O sea, ¿qué es? Claro. Entonces, células que regulan. Ha dicho bien, está en el túbulo contorneado distal. Sí, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué características? Le he dicho,
O sea, regulan a uno. No, yo no no te pregunto para qué sirve, qué función tiene, sino qué es. Va bien. Doctor, es parte del túbulo coronal aproximado distal, perdón, perfecto. ¿Qué más? Lo que es histológicamente. Ya lo he dicho. Ya. ¿Un conjunto de células cúbicas? No, las cúbicas son las normales. Se hacen Ah, ya, claro. se hacen cilíndricos. Cilíndricos. La mayor cantidad. Cuando escuchan ustedes densidad poblacional, ¿qué significa? Estas condiciones normales, 60 alumnos. Y entran 60 alumnos más. Conglomerado. Y aumenta la densidad estudiantil. Eso es lo que está pasando en la mácula densa. Primero, que cambian de células cúbicas que vuelven alargadas, cilíndricas, para mejorar la función. Y luego se triplican, se cuadriplican, y por eso se le llama densa, porque hay más cantidad. Bien, entonces, acá tenemos la cápsula de Bowman. o sea, quiero que la vean así. Así. Porque aquí vamos a tener que, ¿qué vendría a ser esto? Es Estas. es la cápsula. Esto que vemos. Esas son las células epiteliales. Por fuera va a estar el epitelio, ¿cierto? Pero lo que nos interesa es la parte interna, ¿cierto? Entonces hay matriz mesangial y hay matriz extramesangial que está entre la mácula y las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente. ¿Por qué es importante la matriz mesangial? No le dejen de dar importancia. ¿Por qué es importante? Porque es formadora de tejido conectivo. Y entonces, en situaciones X que ya vamos a ver en alguna patología renal, así como en el riñón, empiezan a producir mayor cantidad de fibroblastos, los fibroblastos que producen colágeno, y el colágeno va a fibrosar toda esta parte. Y pobre neurona se esclera. ¿Qué es esclerarse? Que se pone dura, y ya no sirve, ¿no? Entonces, acá es importante esta estructura. Y luego tenemos acá, ¿qué más? Ese también es un corte sagital. Tienen que aprender a entender el corte para que se entienda, ¿ok? Tenemos también los podocitos. Estos de acá, en realidad están incompletos. Este está más completo, ¿no? Podocitos. Estos son Los capilares, que están cubriendo aquí, los capilares. reforzando aquí las fenestraciones glomerulares, siempre las cubre, ¿ya? Este es, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal. Aquí comienza, ¿ok? Y recuerden que en cierta parte, después que pase el asa de Henle, el asa gruesa, la rama gruesa, y ya ahí nomás en la esquina dobla y se convierte en túbulo contorneado distal, y ahí es donde se van a especializar estas células cúbicas y cilíndricas, y se van a aglomerar, se van a volver más densos. Ese tejido, esa parte del tejido más denso, por eso se le llama mácula densa. Ya saben que tiene función osmoreceptora y quimioreceptora. Entonces va a detectar, por ejemplo, los solutos. Si hay mucho soluto, al toque le pasa la voz a la renina. O sea, trabaja en pared con la renina, no solo. Cualquier cosa, plum, renina, hace esto. Le toque la renina. Muy bien, creo que se entendió. ¿Esto qué es? Giving, ¿esto qué es? ¿Un riñón? No es un riñón. Lourdes, ¿qué es eso? ¿Cuál es la parte acá? Todo. Este es un riñón. Si esto fuera un riñón, entonces está mal, pues, ¿no? Miren todo lo que hay. No es un riñón. Entonces sería la forma. El corte. Ah, el corte. No es el
corte que se han acostumbrado a ver. Es un corte sagital, por eso todo cambia. Creo que Les estoy mostrando corte sagital para sacarlo de contexto, porque están acostumbrados. Ustedes tienen que aprender a hacer, como le digo a mis alumnos, anatomía tridimensional. No puede ser bidimensional. Porque se acostumbran a verlo desde adelante hacia atrás. Si tú le preguntas de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, se pierde. Y acá se están perdiendo también. Entonces, miren que están mirando. Esta es la cápsula de Bowman. Esta de acá. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, es un corte sagital. Entonces, va así, lo que hemos cortado así. Y por eso es que se ve de esa manera. Entonces, estamos viendo acá solamente la luz del contorneado del proximal, del distal, todo lo que está llegando. Todo lo que está llegando acá. ¿Ok? El glomérulo en realidad está acá. Y el asa de Henle está acá. ¿Sí entienden, no? ¿O no? A ver, Giving que tiene más claridad en eso. A ver, Giving. ¿Tú eres Giving pues no? No llevas tu mano. Su mamá, la mamá de Giving es una gran amiga mía, es obstetra, mi pata. Y ya le dije, hasta ahora, que está confiando en ti, hasta ahora no me llamaba para nada, ni antes del examen, o sea, la nota que... No, pues lo que pasa es que algunos se aprovechan de la amistad, ¿no? Como hay colegas que, oye, que... Entonces, y lo que pasa es que tiene dos hermanas que ya son médicos, que han sido exalumnas mías, y he tenido el gusto de los tres, ¿no? Que van a ser médicos, bueno, faltas tú. Pero no vayas a fallar porque te veo medio, seguro que estás enamorado. Eso que se enamora. Yo a mi hija le digo, no te enamores, no la malores, no la digas. Invicta, 5º año, entra el 10º. Invicta. Ya cuando llegues, cuando seas segundo, ya lo que quieras. Ya ver, intenta. Intenta. O sea, lo que quiero que veas un poco es el corte. Acá tienes el túbulo contorneado proximal, ¿no? Este de aquí que viene a ser el otro, el distal. Entonces, recuerda la imagen, el proximal va así, ¿cierto? El proximal viene así, luego así la asa de Henle y el distal lo tienes acá. ¿Qué es lo que has hecho? Un corte así. Y lo estás viendo de arriba hacia abajo. Entonces, a ver, chicos, atiendan, me lo voy a llamar, porque esto voy a preguntar en el examen. O sea, este es un corte de arriba hacia abajo. Va volado así. Y transversal. claro. Como en neuro, un fleshing. Un fleshing Charcot. ¿Se acuerdan de esos cortes, no? ¿Por qué miran eso? ¿Has llevado neuro? Sí. Que neuro acá lleva en anato 1, en arranque, ¿no? En anato 1, bien desgraciado, joder, en anato 1. En la segunda unidad, puro neuro. Y ahí te han enseñado neuro, te han enseñado corte Charcot, corte fleshing. Este es un corte. Este es al cerebro lo agarras así, miren, a ver chicos. Al cerebro, lo agarramos así, ¿de acuerdo? Este es una flecha. Y lo estás viendo de arriba hacia abajo. Así lo estás viendo. Entonces estás viendo acá el túbulo proximal por acá. Luego viene el asa de Henle, el túbulo distal. Tú cortas así, se vuelan los dos. O sea, ¿qué? Uy. Es un flecha. Transversal, no es sagital. O sea, miren. Este es sagital. Lo que quiero que entiendan que el corte es así. Es un corte así. Y te estás barriendo
con todo, estás cogiendo todo y lo estás viendo de arriba hacia abajo. ¿Sí? De arriba hacia abajo. Entonces sería transversal. Un flashing, pues. Un flash. Hablando de términos de cortes neuroanatómicos. Ya, ahora sí. Vamos bien. ¿Qué le explico el camino? La estructura, pues. Cortes, tienes que verlo ahora de arriba hacia abajo. Ay, ay. Que salga. Quiera, tú mismo. Porque ese es el túbulo contorneal distal. Sí. El glomérulo lo tienes acá todavía. Y aquí tienes el asa de Henry. Están cerca. Ah, ya, ya. O sea, esto de aquí es el asa de Henry. El asa de Henry. Y este es el glomérulo. ¿Ok? Esto es lo que es. Hoy, sí, dime. Doctor, ya me acordé. Doctor. No, vivía siempre. ¿Ya entendiste? El glomérulo está entrando en la cápsula de Bowman. Filtración. O sea, esta es la filtración. ¿Ya? ¿Dónde estaría ahí la arteriol aferente y eferente? ¿O no hay arteriol aferente y eferente? Doctor, pues. Giving. No. Todo es de la filtración. Ajá. Todito. Exacto. Un aplauso para su compañero. Solo cuestión de. Sí. Está muy bien Giving hoy día. Está rayando. Está rayando. Listo. Vamos a ver ahora la función de los riñones. En realidad ya lo hemos visto de manera un poco rápida. Eliminación de productos por los desechos. Todo lo que son desechos metabólicos en general. Pero también otros como los que fuman, por ejemplo, eliminan de esta manera, los drogadictos, los alcohólicos, todos los metabolitos se eliminan por acá. No sé si alguno de ustedes por alguna vez en su vida ha tomado amoxicilina. ¿Alguna penicilina? Sí. Cuando Y orina no- Exacto. Entonces, en la orina se huele el metabolito de la amoxicilina. Entonces, la excreción, por tanto, la excreción de la amoxicilina es renal, a través de la orina. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene? Como hemos dicho, regulación del agua y el equilibrio de iones. ¿Cómo se le llama eso en una sola palabra? Equilibrio hidroelectrónico. Luego equilibrio ácido básico, también, lo que hemos hablado. Entonces regula los niveles plasmáticos de, por ejemplo, de sodio, potasio, calcio, cloruro, fosfatos. También. Regula el pH, ¿cómo? A través del bicarbonato por un lado y por otro lado también a través del hidrógeno. Punto. Lo que hemos hablado en realidad. ¿Qué busca? Mantener la osmolaridad. Recuerden que aquí es un juego de osmolaridad. Tiene que haber un juego de presiones. Soluto de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración para que pueda haber flujo, si no, no va a haber flujo. Producción de hormonas, la famosísima renina. Pero ¿qué más? El calcitriol también lo produce para que, junto con la vitamina D, active el calcio. Y aquí juega ¿quién? ¿Quién Ahí la regula esto? para tu hermano. Y también la eritropoyetina, ¿no? Que ya saben que es hematopoyético. Y finalmente la gluconeogénesis. ¿Han escuchado el ciclo de Kagen? ¿De qué? De Kagen. Sí. ¿Han escuchado el ciclo de Kagen? ¿Cómo que no? ¿No lleva oficio? ¿Sí saben qué es gluconeogénesis? Sí. ¿Qué es gluconeogénesis? Es formación de glucosa a partir de otros Que no aminoácidos. sea, que no sea glucosa.
Glucosa y glucosa no. O sea, forma a partir de aminoácidos. Formación de glucosa a partir de otras sustancias que no sea carbohidratos. Carbohidratos. Vale. Ejemplo, Aminoácidos, lípidos. suficiente. Aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa? Tienes, a ver, ya había un accidente aéreo, y se mueren todos, queda uno en un desierto. Ajá. Y estás sin agua, estás sin nada. Entonces empiezas, lo primero que vas a consumir es la glucosa. Si te acabó la glucosa, entras al ácido graso primero, porque acuérdate que el ácido graso también, recuerden, en la respiración celular, se acuerdan que incluso los ácidos dan mayor cantidad de kilocalorías que la glucosa misma. Se te agota te vuelve flaquito, pues, chao graso, no hay graso en ningún lado. Y se acabó la glucosa, y necesitas glucosa ¿para qué? Para formar al final energía también, junto con el oxígeno. Porque ahí tu problema no es oxígeno, pero de nada sirve que tengas buen oxígeno si no tienes la glucosa, para que sea la glucólisis aerobia, necesitas glucosa. Y tienes que obtenerla de algún lado. Al ciclo de Krebs se le llama el ciclo del autocanibalismo. Cuando un animal se come a otro, básicamente lo que come es el músculo. Sí. Entonces lo que está haciendo es, tú mismo te empiezas pues un autocanibalismo, te empiezas a comer tu músculo. Porque a partir del músculo lo degradas para poder obtener glucosa. Y al final desaparece, te quedas sin músculo, sin nada. Entonces a eso se le llama el autocanibalismo. O más conocido, ¿quién lo descubrió? Cagen, por eso se llama el ciclo de Cagen. Nunca lo han visto. No conocen el corte de Fletcher, no conocen la ley de K, el ciclo de Cagen. Chicos, no lo voy a estar explicando todo, por favor. Algo. Bien. Entramos así propiamente 4 y 20. Bueno. Bien, vamos a entrar entonces a lo que es propiamente ya la enfermedad, con todos estos saberes previos a lo que es la enfermedad renal crónica. Dos criterios. Uno, la tasa de filtración glomerular, o también conocida como velocidad de sedimento, de filtración glomerular. Es exactamente lo mismo. Algunos textos le llaman velocidad, otros le llaman tasa. Siempre de filtración glomerular. Es exactamente lo mismo. Para que sea diagnosticado de enfermedad renal crónica tiene que haber dos criterios. Uno, que produzcas que tu velocidad sea menor de 60, por un lado, y que sea mayor de 3 meses. ¿Cuánto es lo normal? A partir de 60 para arriba. Por eso es que cuando tú tienes un filtrado glomerular menor de 60 mililitros, recuerden que esto es velocidad, mililitros por minuto, por eso es mililitros por minuto, en 1.73 metros cuadrados, esa es la unidad, no se preocupen, pero básicamente basta que digan menos de 60, ya saben a qué se refiere. Menos de 60 y que hayan pasado más de 3 meses, enfermedad renal crónica. Ese es el criterio diagnóstico, o los criterios diagnósticos. Entonces, es una enfermedad primero crónica, como ya saben, progresiva, es inflamatoria. Ese es el pequeño gran problema. Entonces, si es inflamatoria, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es su nombre? Ariana. ¿Qué va a pasar si yo digo que es inflamatorio? ¿Es bueno o es malo que es inflamatorio? Es. ¿Por qué? No me digas que no sabes, ahí sí me molesta. Así como me han jalado en mi evaluación docente. No. Lo peor es que me han mandado, me han mandado, pero se les escapó y me han mandado con todo el nombre. Así que, no dice que la venganza es un plato que se come frío. Eso no quita lo que soy. A ver, ¿se entendió la pregunta? Sí. A ver.
A ver, ¿qué le pregunté? ¿Por qué es inflamatoria? ¿Por qué es inflamatoria? A ver, Lourdes. Si hablamos de que es una enfermedad inflamatoria, ¿es bueno o malo? ¿Y por qué es malo? ¿Y por qué es bueno? Depende del tiempo. O sea, si es agudo o crónico. Crónico, pues enfermedad renal crónica. Bueno, inflamatoria crónica, bueno, es dañino, ¿por qué? Porque a las finales, a largo plazo, va a ocasionar daño en lo que vendría a ser el tejido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por la misma... Igual que la cirrosis. Fibrosis. Se va a esclerosar. Se va a esclerosar, se va a poner duro, no va a servir. Muy bien, perfecto. Está viendo cómo va a terminar. Está bien, perfecto. Por eso es que el mensaje es importante, porque ahí, como le dije, por en determinadas patologías. Ahora, lamentablemente, como dijimos, es una enfermedad subdiagnosticada, por tanto subtratada. ¿Puede ser prevenible? Claro. En sus primeros, en su inicio como enfermedad, es perfectamente prevenible, pero lamentablemente siempre se nos escapa. Las dos principales causas son sus dos patas carretas, ¿no? La hipertensión y la diabetes. Entonces la pregunta es la siguiente. A ver, ¿cuál es su nombre? Dayana. Puede haber una condición, por ejemplo, en un paciente X que tenga disminuida levemente la velocidad o la tasa de filtración glomerular sin que tenga daño renal, sin que tenga una enfermedad renal propiamente. O sea, esto lo digo para que entiendan que lo manejen siempre con criterio, no se manden. O sea, si tiene 58, por ejemplo, ¿no? 58, 55, ya, 50 de velocidad de filtración está cumpliendo un criterio. Uno. Pero a veces te coges de ese nomás y te olvidas del otro. Pero dame un ejemplo, ¿verdad? ¿Me has dicho que no? No has dicho nada. Ya, entonces sí o no. Nada. A ver. La pregunta por ser. Bueno, para saber si me entienden. O sea, su velocidad o su tasa de filtración glomerular está en 58, ¿no? 50, digo. Ya. Usted me pregunta si es normal. Si al tener 50, tú ves a tu paciente y saca la tasa de filtración glomerular que tiene 50, y tú el toque y dices, este paciente tiene enfermedad renal. Necesariamente es así. ¿Pero cuántos meses tiene? No, sin tiempo. O sea, no me he dicho nada. Falta otro criterio. Pero sobre todo por lo siguiente. Dime. No, doctor, por favor. Uno de los factores creo que era la edad, porque los pacientes ancianos Claro, un paciente, por ejemplo, ¿no? 90, 95 años, igual, a la larga con la edad todo va dejando todo se vuelve disfuncional. Entonces, lo mismo pasa con pacientes ya grandes, pero bien grandes, 90, 95 años, ya por naturaleza su tasa de filtración glomerular es menor. O sea, en ellos un paciente de 95, si tú le detectas que tiene, vas a encontrar, ¿ya? Sí, perdón. Tienes que esperar lo que tú has dicho, que ese paciente, si le sacas tasa de filtración glomerular, que sea menos de esta, sin que eso signifique que tenga una enfermedad renal, porque es por la cantidad. Entonces es fisiológico para él. Pero yo te pongo otro caso, te corres una maratón de 4 horas con todo el sol y te has deshidratado. Te toman tu tasa de filtración glomerular, estás con 52. ¿Estás enfermo de riñón? No, por mi persistencia. Es por la deshidratación mínima, ¿no es cierto? Y en los pacientes así grandes, por ejemplo, no sé si de repente sus papás, no creo, sus abuelitos,
Si sienten el olor de la orina bien concentrado, cuando vienen ellos es concentrado, no es muy diluido ya, porque eso es una prueba que su capacidad de filtración está disminuyendo. Sí, que eso significa que tienen enfermedad renal crónica. Pero hay que manejen bien el criterio porque recuerden, es más, si ya tienes 90, ya no vas a tener enfermedad renal crónica, porque normalmente esas están desde los 70 años. O sea, pasar los 70 como que te salvaste, ¿no? Una cosa así. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante? Identificarlo. Para ello, hay unas tablitas importantes que de acá las vamos a ver, pero primero, como siempre, nos interesa conocer los factores de riesgo. Por favor, para que ya no tengan problemas en el examen, porque se les pregunta una cosa y contestan otra. Una cosa es factores iniciadores, otra cosa son factores de progresión, otra cosa es factores modificables, que pueden ser también iniciadores, y obviamente la edad que no la cambian, aunque quiera, aunque busques cambiarla, eso si no te la va a cambiar nadie. Ni Dina se la puede cambiar, por más que sea su reconocimiento facial. Esa bruja ese disculpen mi comentario político. No creo que alguien apoye eso. Ok. Factores iniciadores. ¿Qué te sugiere factores iniciadores? A ver, ¿tu nombre cuál es? Gloria. ¿Qué te sugiere factores iniciadores? Una rayaste. Qué bárbaro. Una etiología probable. Cámbiale, no, búscate un sinónimo. Una etiología puede generar la enfermedad General, O que va a desarrollar, desencadenar. Pero te pregunto y sabes, me dicen, ahí está bien. Hoy ahí es su día. Claro. A ver, Por ejemplo, bueno, como dice mi compañera, o sea, uno para los factores que comienzan, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, lo que es la diabetes. ¿Qué diferencia hay entre iniciar y comenzar? Por ejemplo, lo que es la diabetes mellitus, van a pasar lo que es la diabetes. No, claro, pero la pregunta. No, pero está. Ya. Lo que es la diabetes va a pasar por un proceso de glucorinización, ¿no? Y estos van a formar factores dañinos para lo que es la membrana. Los AGS. AGS, los AGS. Muy bien. ¿Ha leído? Han leído, ya. Van Suficiente. Muy bien. No, ya sé que han leído, ¿ah? Ha venido preparado. Es que lo vas a poner, creo, ¿no? Después, por eso no saben. Más de 3 meses, pues. Ay, eso lo dijo ¿Qué pasa, Lourdes? A ver, factores iniciadores. HTA, diabetes, enfermedades sistémicas, infecciones urinarias. ¿Por qué? ¿Por qué creen una infección urinaria? Sobre todo las itus recurrentes. ¿Por qué creen? Porque a la hora probablemente una inflamación, bueno, van a ayudar los nutriólogos. Porque a la larga las recurrentes producen. La inflamación es mal. Aplauso para su compañero. Hoy día sí lo veo muy bien, ¿no? Perfecto. Claro, todo lo que produzca inflamación es malo. Litiasis renal, ¿por qué? por cálculos. Obstrucción. Claro. ¿Qué es lo que también va con la obstrucción? Y fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, aminoglucósidos. Por ejemplo, que se nota que está llevando fármacos. Aminoglucósidos, ¿como quién? Amicacina. Amicacina. Gentamicina. Aplausos. ¿Quieres aplausos? Antibióticos. Ah, ya. Ahora, los de progresión. A ver, Gibi. A ver, chicos, digan. Los de progresión, a ver. ¿Qué es de progresión?
Los que progresan. O sea, Los que ya- van a destapar. por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de diabetes, lo que va a causar esto, después ya de una gran progresión de la destrucción de las nefronas, todo, va a causar lo que es una disminución de lo que son los electrolitos, ¿no? En el organismo. Entonces, lo que va a pasar en nuestro cuerpo lo va a ver un mecanismo compensatorio con lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando lo que es la presión arterial y provocando una hipertensión. Y es ya de los iniciadores, o sea, depende. Pero solo te pregunté. O sea, depende de... Aplausos. Proteinuria persistente, hipertensión mal controlada, tabaquismo, dislipidemia, anemia. ¿Por qué la anemia? A ver, Porque hay una reducción del glóbulo rojo. ¿por qué la anemia complicaría? El resto también participa. No, en general, la anemia, si quiere la ferropénica ya. ¿Por qué la anemia también apoya el progreso de la enfermedad, la evolución? ¿Va a haber qué? ¿Cambia la perfusión con la anemia? No hay relación. Hay menos producción de glóbulos rojos, ¿no? Acuérdate que la sangre tiene el plasma y los elementos formes. Lo que está fallando es el elemento forme. Falla a nivel del oxígeno, sí. Sí. No va a haber taxis, ¿no? No hay relación. Pero a nivel ya metabólico, renal, ¿qué podría estar pasando? ¿Cómo es que altera? ¿Cómo es que afecta, digamos? La anemia. No, ¿cómo que no? A ver, chicos, la anemia, ¿por qué creen que...? Sí. Bueno, porque afecta el metabolismo, ¿no? Sobre todo por el tema del oxígeno. No sería Sí, pero... Eh, Por la arteriola aferente está entrando una sangre anémica, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? No hay filtración, pues. Va a estar activo mucho. Y el órgano no va a estar ventilado, no va a haber oxigenación. Va a producir incluso isquemia por el oxígeno, no va a haber mucho oxígeno. ¿Ok? Lo mismo que aplicaba para cuando vimos respiratorio. Bueno, enfermedad cerebrovascular y la obesidad. Factores modificables. Miren, no se confundan que hay algunos modificables que pueden ser iniciadores y pueden ser también de progresión. Y finalmente la edad. La edad no por la edad misma, sino por lo que pasa en la edad, ¿no? La vida interior, procesos vasculares, etc. Ya si fallan esta ya. Si fallan esta. Y aquí sí, las causas, qué patologías, tienen que dominar esto, qué patologías son las que van a causar el daño, pero dependiendo dónde. Al final el nefrón, ¿cómo está compuesto? Porque tiene un componente vascular que viene a ser la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola aferente, y el capilar peritubular, el capilar peritubular. A eso se le llama en conjunto enfermedades glomérulares. Las túbulos intersticiales, todo el túbulo, pues. Todo el túbulo. Cuando hay una lesión de ese nivel, las vasculares, pero no las glomerulares, sino las que son vasculares pero sistémicas. Cualquier cosa que altere el flujo sanguíneo. Y por supuesto las enfermedades quísticas o congénitas del mismo riñón. Hay enfermedades como los me acordé de ti, iba a decir los ovarios poliquísticos. Riñones poliquísticos. No es que ella es obstetra, por eso. Hay riñones poliquísticos. Bien, entonces aquí están las enfermedades sistémicas que afectan al riñón, acá en este ejemplo. Por ejemplo, no vamos a suponer diabetes, enfermedades autoinmunes sistémicas, medicamentos, neoplasias, todo. Ahora, lo que sí tienen que ir entendiendo un poco es
que cuando se daña el glomérulo, se va a dañar el túbulo también, empezando por la cápsula de Bowman, ¿o no? El glomérulo es el que permite la filtración, ¿no? Si se inflama el glomérulo. Claro, porque... El glomérulo tiene endotelio, ¿no es cierto? El glomérulo tiene su endotelio. Este endotelio tiene un cierto grado de permeabilidad, cierto grado, porque por ahí empieza todo, ¿cierto? Por ejemplo, no va a permitir las proteínas de alto peso molecular, como no puede salir la albúmina, la glucosa, en fin, solo las chiquitas nomás. Pero entonces, cuando ocurre esto y hay una inflamación endotelial glomerular, como las glomerulopatías, ¿cómo va a estar la permeabilidad? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada. Entonces va a pasar todo por ahí. Va a salir albúmina, va a salir glucosa, va a salir de todo. Y al final esto, ¿qué va a hacer? Va a pasar por ¿dónde va a pasar? Por los túbulos. Por los túbulos. Va a haber una especie de filtración sobre todo. Filtración. Entonces, recuerden que siempre los túbulos, sobre todo proximal, tienen una capacidad limitada de reabsorción. O sea, no puede reabsorber todo lo que le des, tiene hasta cierta cantidad. Como va a haber una sobrecarga de volumen, sobrecarga de solutos, va a haber un momento en que ya no va a poder reabsorber más. Y eso va a producir también un proceso inflamatorio. Entonces, esa inflamación que había en el glomérulo también va a haber en el túbulo. Al final se está complicando. Toda inflamación, como dijo Lourdes, termina en fibrosis, como el hígado, exactamente. Acuérdense siempre del hígado. Termina en fibrosis, que acá le llaman esclerosis renal. Glomerular específicamente porque ya ese endotelio está duro, ya no pasa nada por ahí. Entonces, perdón, agüita, ya no le sirve esa nefrona, es nefrona perdida. ¿Ok? Y así se pueden perder varias. Pueden ser, por ejemplo, 100.000, ¿no? Y hay daño renal. Entonces, ¿se entiende el concepto, no? Sí. La idea. ¿Se entiende? Ya. Esto, por favor, se lo aprenden ya con más calma. No terminamos. Acá. Este es un estadiaje. Vamos a tener en cuenta dos aspectos. La tasa de filtración glomerular y además el RAC. El RAC viene a ser el ratio albúmina-creatinina. RAC. Son dos criterios que se van a manejar acá. Repito, tasa de filtración glomerular o velocidad de filtración glomerular. Y por otro lado, el RAC, ratio albúmina-creatinina. ¿Ok? Ya hemos dicho que si tú tienes una tasa de filtración glomerular menor de 60, ya estás haciendo enfermedad renal crónica. Y se entiende que han pasado 3 meses acá. Y por otro lado, si tienes acá, miren, presten atención porque estoy viendo que anotan y no es así. Miren, el RAC, les repito, ratio albúmina-creatinina, tiene que estar mayor o igual de 30 si el que se mide en miligramos, que es miligramos por gramos. Pero si se mide por milimoles, viene a ser 3, son valores distintos. 3 miligramos por milimoles. En salud utilizan milimoles. En MISA utilizan este otro que es MISA, ¿no? Entonces, mayor o igual de 30 significa que menos de 30 estás bien, ¿no? Tu ratio es bueno. Pero es igual o mayor de 30, ahí vienen los problemas. O mayor de 30 en miligramos sobre gramos, o mayor de 3, igual o mayor de 3, pero en milimoles. ¿Sí? Entonces se puede dar cualquiera de los dos valores. O este, o los dos. Por eso es el IO. IO, pero normalmente basta con uno de ellos. ¿Ok? Entonces se realizan la prueba y vamos a tener acá, por ejemplo, lo que está en amarillo. Miren,
Si tienes una tasa de filtración glomerular al momento que le sacas al paciente, igual o mayor de 60, ese paciente está bien, no hay problema. Y si mides a su RAC y es menor de 30 miligramos en gramos o en milimoles 3 miligramos, ese paciente también está ok. Entonces tiene que aprender a manejar los valores cuando estén bien o cuando estén mal, porque a veces se confunden. Y entonces ya cuando se altera acá, miren, aquí está alterado menos de 60 y o un RAC puede ser cualquiera de los dos o los dos juntos, y o mayor de 30, ¿no? Siempre después de 3 meses, ¿ok? Y luego hay otra prueba más, esta que es más complicada, que es creatinina con cistina, pero esto no vamos a usarlo, solamente esto. Eso nos sirve para poder nosotros darle un estadiaje, pero en esta sobre todo, miren, súper interesante. Esta se la prueba como sea, se la aprende como sea. Vamos a ver acá qué criterio, igual, tasa de filtración glomerular que va de G1 a G5, acá está. G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. ¿Ok? Así se va a medir lo que es la tasa de filtración glomerular. Esta es una clasificación internacional, ¿eh? O sea que esta como sea la tienen que aprender. Pero la combinan con la otra, que es la albuminuria. Pero la albuminuria como tal se maneja el mismo valor que el RAC. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el valor para que no se altere? Menos de 30 miligramos. ¿Menos de 30 en qué? Miligramos. En miligramos por gramo. miligramos por gramo. ¿Y en milimoles? Es menos de 3 miligramos por mol. Perfecto, muy bien, correcto. Y entonces aquí vamos a tener, miren, este de acá, normal o alto cuando es mayor o igual de 90, o sea, súper. Sí, está por encima. Estás con lo normal te piden 60 para arriba. Si estás con mayor o igual de 90, pues estás recontrafiltrando bien, o sea, está súper. Acá levemente disminuido cuando estás de 60 a 89, está bien, pues, pero es a partir menos de 60, 59, pero tienes 60, estás ahí nomás, ¿no? Es como te digan la presión alta, no, considéralo en una preeclampsia, tiene que ser 140 en los sistoles. Pero si tienes 139, ya pues, ¿no? Ya. Igual. Por eso es que aquí ya se empieza a considerar levemente disminuido. Aquí sí ya pues, porque ya bajó ya, de 45 a 59 hay un descenso leve moderado. 30 a 44, moderado grave. 15 a 29, descenso grave. Miren, menos de 15, falla renal. Insuficiencia. Exacto. O sea, ese riñón ya no funciona. Candidato a diálisis o a trasplante. Recuerden que la diálisis también tiene un tope, ¿no? Ya hay un momento en que los riñones ni con diálisis no dan para más y que sigue la opción de trasplante. Muy bien. Y por el lado de la albuminuria que coincide con el RAC, entonces tenemos A1, A2 y A3. A1 cuando es normal o levemente aumentado, menos de 30 o menos de 3 miligramos por milimoles. Acá, moderado de 30 a 300 miligramos por gramos o 3 a 30 miligramos por milimoles. Y aumento grave, mayor de 300 miligramos por gramos o mayor de 30 miligramos por milimoles. A esto se le llama microalbuminuria y a esto se le llama macroalbuminuria. Ojo, cuando se pregunta macroalbuminuria no voy a repetir los valores, pero eso es lo que estoy diciendo. Y haces el cruce nada más. Y haces el cruce. Si tú cruzas G1 con A1, estás ok. Si cruzas G2 con A1, ok. Si cruzas A3 con G5, ya pues. Muy de riesgo. No, riesgo no, ya estás medio No, riesgo. ya está. Alto riesgo, mediano riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. Entonces esta es una clasificación internacional que va a ser bueno que se la aprendan. Ok, y vamos a ver, chicos, vamos a esperar 5 minutitos. Vayan al baño. Ahí lo paro, ¿no?